Bueno, entremos directo al grano porque lo que tenemos hoy es sumamente interesante. Vamos a desgranar un ensayo analítico muy intenso escrito por Nicanor Cifuentes Gil y Henry José Pacheco. Fíjense que este documento plantea y desmenuza una crisis geopolítica totalmente hipotética situada en enero de 2026. Básicamente, un choque de trenes directo entre Estados Unidos y Venezuela. Y lo que hace que este análisis de los autores sea tan atrapante es cómo usan este escenario ficticio, específicamente el secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro, para diseccionar cosas mucho más profundas, estrategias de supervivencia del Estado, tácticas de guerra asimétrica y el verdadero significado de lo que es la fuerza en la política global. Así que, manteniendo un enfoque estrictamente neutral sobre lo que nos plantea la fuente, vamos a desarmar toda esta estructura. Para que sea fácil de seguir, el análisis de los autores se sostiene en 4 pilares fundamentales. Primero, el escenario de 2026 y el gran motivo detrás. Segundo, las tácticas de guerra psicológica. Tercero, la supervivencia del Estado a través de la famosa Realpolitik. Y por último, la contención militar estratégica. Empecemos con el primer pilar, el escenario de 2026 y el motivo. Imagínense esto, el texto nos sitúa exactamente el 3 de enero de 2026. Ocurre este supuesto secuestro del líder venezolano Nicolás Maduro. Ahora, para cualquiera que lea los titulares, la captura de la figura principal de un país suena a colapso total, ¿verdad? Como que ahí se acaba todo. Pero, y aquí viene el giro, los autores argumentan enfáticamente que esto no es el fin, todo lo contrario. Lo describen como el punto de partida supercalculado de una resistencia asimétrica. El ensayo enmarca a la superpotencia como un hegemón en decadencia que ya solo recurre a la fuerza bruta, mientras que el Estado atacado activa, digamos, un protocolo de supervivencia institucional a largo plazo. Y claro, la pregunta del millón es ¿por qué? ¿Qué justificaría una operación tan drástica en esta hipótesis? Según la fuente, mientras en público se habla de sanciones o de ideología, la verdadera razón de fondo es, literalmente, pura energía y pragmatismo. Los autores plantean una hipótesis fascinante. Resulta que la industria estadounidense necesita cantidades colosales de hidrocarburos para alimentar su nueva gran obsesión. Sí, la inteligencia artificial. Mantener toda esa infraestructura tecnológica requiere tanta energía que, según el texto, el crudo venezolano se convierte en un salvavidas existencial para no perder la carrera tecnológica global. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo se defiende un Estado frente a una fuerza militar tan abrumadora? Aquí es donde el texto nos introduce el concepto de resistencia asimétrica. Es como la historia de David y Goliat, pero en geopolítica. Si sabes que no puedes ganarle al adversario en un combate directo, tu estrategia tiene que cambiar por completo. Ya no se trata de destruir al enemigo, sino de sobrevivirle. Los autores explican que la clave aquí es esquivar la pelea frontal, usar tácticas cero convencionales y, sobre todo, usar el tiempo a tu favor para que las instituciones no se desmoronen. Pasamos ahora a la sección 2, tácticas de guerra psicológica. Porque claro, cuando invadir un país sale demasiado caro, ya sea política o militarmente, el campo de batalla cambia, se va directamente a la mente del rival. El ensayo nos desglosa un manual clásico de guerra no convencional. Y todo empieza inyectando una sola palabra, muy tóxica, en los medios y redes sociales: traidor. Según la fuente, el objetivo de esto es inocular un virus de paranoia. Si logras que la gente de un mismo movimiento deje de mirar al enemigo externo y empiece a vigilar y desconfiar del compañero que tiene al lado, generas una parálisis total. El objetivo final de estos pasos es que la tensión interna reviente y el movimiento político implosione solito, sin que el atacante dispare una sola bala. Y para ilustrar esto, el texto detalla una táctica sumamente específica de división interna. Señalan que la idea de Washington en este escenario no es convencer a la base de que cambie de ideología. No, la idea es partirlos en 2 bandos, los puros y los traidores. El ensayo describe cómo se buscaría exaltar la figura del líder fallecido, usándolo básicamente como un arma contra los líderes de hoy. Al etiquetar al liderazgo actual como traidores a ese legado original, creas la tormenta perfecta. Sectores del propio movimiento terminan haciendo el trabajo de desestabilización desde adentro. Bien, eso nos lleva directo a la sección 3, Realpolitik y supervivencia del Estado. Para entender cómo el Estado logra no colapsar ante este asedio físico y mental, los autores nos hablan de la Realpolitik. En palabras simples, es tomar decisiones basadas estrictamente en lo que funciona y lo que se necesita para sobrevivir, dejando la ideología pura y dura en un cajón. El texto menciona a figuras como Delcy Rodríguez para ejemplificar este tipo de actores que operan con una lógica pragmática implacable. En medio del caos de este hipotético secuestro y de un bloqueo total, la prioridad de estos funcionarios no es ganar debates morales en Internet, sino asegurar que haya gasolina, que los puertos funcionen y que el país, literalmente, no se apague.
Fíjense en este contraste brutal entre pragmatismo y dogmatismo que expone el ensayo. Nos dicen que, bajo esta lógica de pura supervivencia, es totalmente válido estar en la ONU dando un discurso en contra del imperialismo y ese mismo día firmar un acuerdo petrolero con una empresa de ese mismo país adversario. Los autores afirman que esto no es hipocresía, es defensa propia institucional. Es utilizar las herramientas que tienes a mano, incluso la necesidad de petróleo de tu enemigo, para romper la asfixia económica y mantener la maquinaria del país funcionando. Y todo este pragmatismo extremo queda plasmado en esta cita del ensayo que de verdad es fortísima. Dice, es preferible negociar con el adversario que presidir un cementerio. Los autores dejan muy claro que quienes toman las decisiones entienden que sus cargos no son un premio, son puestos de combate. Si la única forma de evitar que la sociedad colapse es sentarse a negociar con el rival, pues se negocia. El objetivo supremo es que el Estado siga respirando. Punto. Pero claro, toda esta lógica nos lleva de cabeza a la pregunta más tensa de todo este escenario hipotético. Pensemos, entran, secuestran a tu líder nacional. ¿Y por qué el Estado no responde con toda su artillería? ¿Por qué los militares se quedan quietos? Y ahí es donde entra nuestra sección 4, contención militar estratégica. La explicación que da el texto a esta aparente inacción es fascinante. No dispararon para no caer en la trampa. Los autores explican que la potencia atacante necesitaba desesperadamente lo que en geopolítica se llama un casus belli, es decir, la excusa perfecta para justificar una guerra a gran escala frente al mundo. La teoría aquí es que si las fuerzas venezolanas hubiesen derribado un solo avión enemigo o hundido un barco en el momento del secuestro, le hubieran entregado esa excusa en bandeja de plata al adversario. Automáticamente el asaltante diría, nos están atacando, tenemos que defendernos, y desataría un bombardeo masivo sin restricciones. Según el ensayo, al no disparar, el Estado evitó dos escenarios apocalípticos. Primero, esquivaron el escenario Libia, que hubiera sido un bombardeo masivo que destruiría refinerías, represas eléctricas y plantas de agua, dejando al país en ruinas como un Estado fallido. Y segundo, evitaron el escenario Vietnam, es decir, una guerra de guerrillas eterna, con mercenarios en el terreno, millones de desplazados y una nación rota por décadas. Al tragarse el orgullo y no apretar el gatillo, el texto afirma que lograron saltar por encima de ambos abismos. A esto es a lo que los autores llaman la retirada estratégica, basándose de hecho en la filosofía de Sun Tzu. La idea es simple pero poderosa. Si tu enemigo es gigante, niégale el campo de batalla. Al contener el fuego, logras mantener intactos tus tanques, tus aviones y a tus soldados. A la vez, obligas a la potencia atacante a quedar frente a todo el mundo como un agresor no provocado, perdiendo toda su legitimidad internacional. Y, como jugada final, la figura del líder secuestrado no se ve como una derrota, sino que se convierte instantáneamente en el símbolo de sacrificio que une a la resistencia. Todo el peso del ensayo recae sobre esta afirmación tan contundente. En política real, quien conserva el Estado gana la partida. Básicamente concluyen que, aunque en las noticias parezca una victoria espectacular para el que hizo el secuestro, a la larga es un triunfo vacío. El supuesto débil sobrevive, evita que masacren a su población civil, cuida su infraestructura y gana lo más valioso en este tipo de conflictos, el tiempo. Es el triunfo de la racionalidad fría sobre el impulso de devolver el golpe. Y cerramos este análisis con una pregunta que realmente nos dejan los autores para pensar. Si resulta que la verdadera fortaleza de un país no se mide por la cantidad de misiles que decide lanzar, sino por la inteligencia para evitar masacres y la destrucción de su propia casa, entonces, ¿cómo es que la paciencia y el simple paso del tiempo terminan siendo el arma más letal en una guerra asimétrica? Es una perspectiva que nos invita, sin duda, a ver mucho más allá del ruido de las noticias de última hora. Y bueno, hasta aquí llega nuestro repaso de hoy. Nos vemos en el próximo análisis.